En 1997, el miembro de Médicos Sin Fronteras Christophe André se encontró secuestrado en Nazran, en el Cáucaso. Conocí su historia a través de la novela gráfica Escapar, o Hostage en su versión inglesa, de Guy Delisle. La mayor parte de la novela gráfica se centra tanto en los intentos de Christophe de huir de su cautiverio como de elaborar rutinas para mantener su salud mental y la extraña relación con sus captores. Tras 111 días de cautiverio, una noche, Christophe se da cuenta de que sus captores han olvidado esposarlo. Y entonces llega el momento más terrorífico. Sabiendo que puede intentar escapar por una puerta abierta, Christophe se encuentra con que su mente se resiste a tomar ese riesgo. ¿Y si es una trampa de sus captores? ¿Y si no es capaz de hacerlo? Durante 7 agónicas páginas, Christophe debate todas las opciones en su cabeza, paralizado por el miedo, y, conocedor de que jamás volverá a tener una oportunidad así, decide intentarlo. Huye del complejo, camina toda la noche y es recogido por un buen samaritano. Pero incluso entonces, Christophe todavía no siente que ha escapado. Su cautiverio lo ha cambiado. No es la misma persona que antes del secuestro. Una parte de él ha quedado para siempre herida en Nazran. Quentin de Beckler empezó su carrera en el equipo de diseño de Assassin's Creed 3, Assassin's Creed 4 y levemente en Assassin's Creed Unity. Previamente había estudiado cine y arte y buscaba desarrollar sus propios proyectos personales. Como director independiente debutó con otro survival horror más tradicional, Narcosis. The Carnation sería el primer proyecto de su nuevo estudio, Atelier QDB, y el primer lanzamiento de Shiro Unlimited. 4 intensos años de desarrollo donde el proyecto pasó de un prototipo similar a un juego de RPG Maker a una implementación pura en Unity. Entre las inspiraciones más claras del proyecto están sin duda Satoshi Kon, David Lynch o Junji Ito. Pero también con la influencia inevitable de Silent Hill. El equipo contó con la colaboración del legendario Akira Yamaoka, acompañando al compositor principal, Corentin Brassard, y los pegadizos temas de Flock and Blue. El gran peso narrativo de la propuesta llevó a personalizar mucho la jugabilidad. Hasta 15 minijuegos distintos obligaban a adaptarse al contexto de la historia, lo que lleva a estos procesos a resultar mucho menos eficientes que en un juego convencional. Finalmente el juego saldría a la venta el 31 de marzo de 2023. La historia comienza con Gloria, una joven a punto de cumplir 30 años que ha aceptado posar desnuda para un famoso escultor en París. Aunque la situación es incómoda, Petrus, el escultor, se muestra bastante indiferente, sin ninguna intención de hacerle las cosas más fáciles a su modelo. Más tarde, Gloria está esperando a, por fin, entregarle la llave de su casa a su pareja, Joy, que a veces parece que no la entiende. Ambas acuden a ver la estatua finalizada que se exhibe en la Fundación de Arte Saint-Louis, un museo real donde se exponen, entre otras, obras de Matisse, Cézanne o Monet. Al entrar sola en la sala de exposición, Gloria ve a un hombre tocando lascivamente su estatua. Sintiendo como si estuviera abusando de su propio cuerpo, Gloria empieza a ponerse enferma y pide a Joy, ajena a lo ocurrido, que le acompañe fuera del museo. Tras relajarse un poco en la piscina, Gloria tiene tiempo para pensar cómo Joy no parece muy preocupada por su estado emocional. Pronto descubrimos que la ocupación de Gloria es bailarina de un espectáculo de cabaret, El Cisne Negro. Aunque subido de tono, el acto de bailar para un público le produce mucha satisfacción. Aquí tenemos el primero de los minijuegos. En el camerino, Gloria confronta a Joy su indiferencia. Prefiere pasar tiempo con su tesis antes que acompañarla una tarde después del estrés emocional de lo ocurrido en el museo. Pese a la discusión, Gloria le entrega la llave del apartamento. Pero son interrumpidos por Aldo, el jefe del cabaret, antes de que Joy pueda responder.
Aldo quiere tener una seria conversación con Gloria sobre su futuro y el del cabaret, pero ella decide posponer esa charla hasta el día siguiente. Cuando Gloria llega a su apartamento, se encuentra con un ramo de flores anónimo esperándole en la puerta, que ella quiere creer que ha sido idea de Joy como disculpa. Dentro del apartamento, Gloria recibe una llamada. La Fundación St. Louis le propone total creatividad artística como bailarina para preparar un espectáculo de gira internacional. Demasiado bueno para ser verdad. Gloria rechaza la sospechosa oportunidad, pero se queda con el número de teléfono de la fundación. Esa noche, los pensamientos se acumulan y la torturan, hasta que empiezan a formar su propio sueño. Está de vuelta en el museo ante la estatua, rota y reconfigurada para mostrar su imagen de bailarina, rodeada de los rostros del acosador. El museo flota ahora en fragmentos, con carne gelatinosa bloqueando caminos que solo los gritos de Gloria pueden desbloquear. En el sueño, Gloria cree ver a Joy y la sigue. Cuando sale al recibidor, la Joy que le habla se muestra despreciativa de su trabajo y sus preocupaciones, tratándola como una molestia más. Al día siguiente, Gloria desayuna con su madre y le habla de la estatua y la extraña sensación de ser contemplada. Victoria, su madre, no ve nada negativo en ello, y la anima a tomar un trabajo con St. Louis y dejar el cabaret para poder aspirar a algo más grande. Sin una decisión clara, Gloria vuelve al Cisne Negro para hablar con Aldo, que le propone dejar de bailar para ser entrenadora de nuevas bailarinas. Un ascenso sí, pero uno que la aleja de los escenarios y pone enfoque en que pronto va a cumplir los 30 años. De vuelta al apartamento, Joy la estaba esperando en el pasillo. Malas noticias, viene a devolver la llave del apartamento porque no ve un futuro en la relación. Aunque Gloria finge tomárselo con madurez, este es el peor escenario posible. Rota por dentro, Gloria decide llamar a St. Louis para aceptar su oferta. Cuando al día siguiente se presenta a la cita con St. Louis en los bosques de Bolonia, Gloria cae inconsciente. Era una trampa. A partir de aquí este será nuestro nuevo escenario, una habitación enrejada, un zulo a merced de alguien llamado el Maestro, que viste como un personaje de Ace White Shad, y que nos retiene contra nuestra voluntad, dispuesto a convertirnos en su muñeca particular. Vigilada por una cámara, nuestra principal interacción es con el sirviente del Maestro, Bob, nada menos que el mismo hombre que hemos visto que tocaba nuestra estatua, aunque él se excusa con que nos estaba tomando medidas para un vestido. Aún sin la certeza de si esto está ocurriendo de verdad o no, Gloria se retrotrae a una pesadilla. Camina por entre bambalinas, con su imagen de bailarina siendo objeto de admiración. Las criaturas gelatinosas nos persiguen y debemos hacer uso de las luces rojas que las ralentizan y las luces blancas que las aturden temporalmente para poder esquivarlas. Gloria vuelve a despertarse como prisionera, tratando de concebir alguna forma de escapar. Ni buscando un arma ni una manera de forzar la puerta es capaz de atisbar ninguna posibilidad de huir. Gloria se despierta en su apartamento. Joy va a venir a recogerla en cualquier momento y aún no está preparada. Cuando su pareja llega, esta se excusa para ir al baño mientras Gloria termina de desperezarse. Pero quien sale del baño no es Joy, sino Bob. Ya no hay duda, está ocurriendo. Gloria ha sido secuestrada por mucho que su mente se niegue a admitirlo. La comida que le cocina Bob es buena y su trato, dentro de las circunstancias, es amable y considerado, dejando entrever que el sirviente tiene un profundo pavor por el maestro. Bob se nos presenta así como otro prisionero, obligado en su papel de mayordomo y guardián de Gloria, pero con un enorme afecto y empatía por ella. En el apartamento, o quizás en su mente, Bob ya se ha instalado como ella deseaba que Joy se instalase. Se ha abierto paso a través de su estómago y ahora, literalmente, la cubre de sirope de chocolate para endulzar su situación. Es su cuarto día de encierro. Gloria se niega a comer en protesta, pero sabe que eso solo la hará sentir más débil. Sueña que Joy le recrimina su debilidad desde el otro lado de su prisión. Le recuerda cómo se conocieron cuando Gloria intercedió en un vagón de metro para ayudar a Joy a escapar de un acosador. Si Gloria fue valiente entonces, parece decir esta falsa Joy, ¿por qué no lo está siendo ahora? Se imagina rompiendo las barreras de su celda con sus propias manos, subiendo las escaleras y extendiendo la mansión del misterioso maestro. Un puzzle de ajedrez, una extraña criatura, un cuadro horripilante le dan la llave que le lleva al exterior. Pequeñas ruinas, isletas flotando en un mar peligroso. Y al otro lado, cruzando con valor, una ciudad que parece su propia mente, llena de criaturas mudas y sin rostro, pero también de una extraña que le da ánimo, trenza gris. Gloria asciende por las extrañas escaleras que pueblan la ciudad, cada vez más alto en una arquitectura imposible hasta llegar a un sitio que reconoce, el exterior de su apartamento. No hay forma de entrar, pero una tímida voz en el sótano le pide ayuda.
Está atrapada y una gotera sobre su cabeza es una constante tortura. Gloria le ofrece un paraguas roto, pequeño consuelo pero suficiente para hacer el cautiverio de la voz del sótano un poco más llevadero. Con la llave que le ofrece la voz del sótano, Gloria puede tomar el ascensor a su apartamento, pero no alcanzarlo al final del pasillo. Una presencia oscura se lo impide. La única forma de avanzar es escuchar las voces de sus vecinos y colocar los correspondientes felpudos que encontraremos en distintos pisos. Cuando por fin alcanza su puerta, se encuentra de nuevo en su celda, exhausta de dolor. La huelga de hambre de Gloria se intensifica ante el creciente pánico de Bob, que cree que morirá de hambre. Finalmente, Gloria no puede más y sucumbe a la tentación de un plato de tortitas. Con el estómago lleno, la Gloria que se quedó fuera del apartamento sigue allí. Ahora puede entrar, pero ya no queda nada, como si el mundo la hubiera olvidado. Una llamada de teléfono en su madre la pone al tanto. Ha estado desaparecida durante años y por fin la ha localizado. Mientras espera por su madre en el apartamento vacío, recibe otra llamada. Esta vez es del señor St. Louis, que la felicita por la gira que acaban de celebrar. Confusa, Gloria recibe una tercera llamada. Es ella misma, su yo interior, cautivo, que le pide que reaccione. Esta Gloria cautiva se materializa y nos persigue por el apartamento. Se trata del primer jefe del juego. Debemos recomponer en orden una serie de frases de un poema, interactuando con los distintos recuerdos de Gloria en el apartamento, evitando en todo momento nuestra imagen monstruosa. Cuando completamos el poema, la Gloria cubierta por el sirope de chocolate nos pide ayuda. Pero, ¿es acaso demasiado tarde? Ha pasado algún tiempo y Gloria ha ido tomando rutinas dentro de su cautiverio, tratando de mantener la cabeza clara y el estómago lleno. Incluso si su situación es terrible, de algún modo tiene que hacerla soportable. Desde su celda aún tiene algo de control. Le pide a Bob que le traiga algunas revistas y ahora es ella quien pide a su gusto qué comer cada día. También hace algo de yoga para mantenerse distraída. Esa noche, los sueños y preocupaciones se vuelven a agolpar. Hay algo más con ella en la celda, la niña. Bob le despierta con croissants caseros y Gloria decide compartir sus sueños con el mayordomo. Se imagina saliendo de su apartamento y volviendo a la extraña ciudad. Se imagina a Aldo, su antiguo jefe, hablando mal de ella a su madre, y ésta respondiendo con lo irresponsable e inmadura que es su hija, incapaz de valerse por sí misma, poco a poco infantilizándola. Cuando Bob se marcha, hace acto de presencia Trenza Gris. La anciana enseña a Gloria a respirar y meditar para centrarse y tener la cabeza clara. Así, Trenza Gris la transporta a un gran árbol que será la clave para su liberación, el árbol de la esperanza. Bob llega al día siguiente con las revistas que le pidió Gloria, pero no puede dejárselas leer a ella. Tiene que ser él quien nos lea las noticias y, como descubre la propia Gloria, la banalidad de esos titulares frente a lo preocupante de su situación solo la hace sentirse aborrecida del mundo exterior. Esa noche, la extraña niña vuelve a visitar a Gloria. Aunque intenta distraerse con el yoga, la presencia molesta y demandante de la niña solo la perturba aún más. El maestro despierta de repente a Gloria, y momento que ella aprovecha para defender a Bob, que ha sido tan considerado de traerle las revistas aún con miedo de sufrir las consecuencias de su amo. Resulta que ambos están preparando una fiesta para la cautiva, una ceremonia muy especial. De momento, un regalo, una radio, un globo y tarta. La pequeña jaula ahora parece un poquito más acogedora. Bob le entrega el último regalo, un vestido de princesa. De mejor humor, Gloria recibe a la niña y le propone jugar al escondite para divertirse. También le muestra su faceta como bailarina, pero pronto la propia Gloria colapsa. La niña la despierta, pero la Gloria actual parece haberse resignado a vivir en esta fiesta de cumpleaños perpetua, negando su realidad o aceptándola con sumisión, casi aturdida. Cuando la niña dice que tiene miedo por ella, la reacción de Gloria es estrangularla, acallar esa irritante vocecita que parece disgustada con ella. Frente al árbol de la esperanza, Gloria siente el dolor de haber matado a la niña. Trenza Gris le pide que escuche su voz interior, para todo lo que tenga que decir sobre ella, bueno o malo. Para ello necesita encontrar de nuevo su intuición, escondida en algún lugar muy profundo.
La Gloria de la celda ya no puede pensar más, no puede escapar, no puede controlar su situación. Lo único que puede es pedirle dulces a Bob y llenar su estómago, entregarse a pequeños placeres que eviten que piense en su terrible estado. De vuelta a la ciudad de nuestra mente, tratamos de encontrar nuestra intuición, aunque podemos distraernos con un mago de aspecto mefistofélico para un minijuego de cartas emparejadas. Encontramos una serie de libros con indicaciones algo crípticas de cómo movernos por la ciudad, que ahora hace el loop consigo misma. Siguiendo las indicaciones, volvemos a ascender hacia el edificio de nuestro apartamento, pero esta vez no tomamos el ascensor, sino que descendemos hacia su tenebroso sótano. Gloria se despierta de nuevo, dispuesta a comer pastel hasta vomitar. Hasta Bob se muestra preocupado por su salud y estado mental, desaconsejando más dulces pese a la insistencia de la cautiva. En el sótano tenemos más puzzles con las criaturas gelatinosas, dibujos que no se muestran ante la luz y un Bob que nos ofrece más pasteles. Aquí encontramos de nuevo la lejana voz del sótano pidiéndonos ayuda otra vez. Nuestro camino se detiene en un depósito de basura, el lugar ideal para tirar la tarta que nos ofrecía Bob, aunque sea la propia Gloria la que acaba metiéndose dentro. En las profundidades apestosas continuamos escuchando la débil voz del sótano. Progresamos a oscuras, jugando con focos de luz para evitar a las criaturas gelatinosas y hacernos con una llave. Con ella podemos por fin liberar a la voz del sótano. Por desgracia, nuestra nueva amiga es tan cautiva como nosotros, un amasijo de carne con cabezas enjauladas. No podemos ayudarla, ni ella puede ayudarnos a nosotros, pero antes de irnos, la voz del sótano quiere darnos un último regalo, la intuición que estábamos buscando. Bob vuelve a la celda para darnos otro regalo, como si compitiese con esa voz interior. Se trata de un collar de oro, o más bien una cadena que nos reafirma como la princesa encerrada que el maestro quiere que seamos. Claramente es un collar muy caro y un regalo generoso, pero aquí se siente como aceptar nuestras propias cadenas. No ayuda que el collar esté acompañado de una campanilla que indique en todo momento nuestra situación, como una mascota o como ganado. En el árbol de la esperanza, Gloria se siente frustrada porque su intuición no parece servirle de nada. Trenza Gris le pide que cierre los ojos y abra un pasaje bajo el árbol. Su esperanza e intuición la han llevado hasta aquí, y aquí es donde encuentra de nuevo a la niña, donde Gloria está dispuesta a disculparse y arrepentirse de haberla matado. Si tan solo un brazo monstruoso no nos la arrebatase. Saltamos para enfrentarnos a un nuevo jefe, nuestra imagen más distorsionada, la persona que Bob y el maestro quieren que seamos, y quien poco a poco nos ha ido convirtiendo, la princesa. Esquivamos sus proyectiles de tarta y nos hacemos con la música para que nuestro canto la dañe. Nos devuelve la gloria que queremos ser, a la gloria que somos, la que siempre hemos sido, y así abrazarnos a nuestra niña interior. La Gloria que se despierta aquí ya no necesita desayunar. Hace sus ejercicios de yoga primero tratando de recuperar su equilibrio. Bob se sorprende al ver que Gloria no ha tocado la comida. Ha limpiado la celda y le devuelve el collar y el traje de princesa con una calma inusual en ella. Es ahora ella quien toma la iniciativa, llenando los oídos de Bob de palabras de apoyo gracias a la fuerza que ha redescubierto. Intenta convencer al sirviente de que no es tan malo como el maestro, de que aún tiene la oportunidad de ayudarle y redimirse, y, tal vez, vivir una vida feliz. Esa noche, un cuenco de fruta y una nota de Bob. Ha escuchado sus palabras amables y ha tomado nota. Ha escondido la llave dentro de la propia celda y dejará que Gloria salga por sí misma del sótano y ascienda a la mansión. De repente, la imagen más deseada se vuelve la más terrorífica. Una puerta abierta. ¿Es esto real o es un sueño? ¿Es sincero o es una trampa? Solo hay una forma de averiguarlo, pero para cuando sepa la verdad, quizás sea demasiado tarde para corregir el error. Las escaleras parecen eternas, pero llegan al final y allí nos espera Bob, en su pequeño apartamento. No hay ninguna mansión, no hay ningún maestro, no hay ningún Saint Louis. Bob es un admirador del cabaret que le ha estado espiando toda su vida, planeando su secuestro y su lenta reeducación para convertirla en su amante. Al escuchar las palabras amables del día anterior, Bob creyó que por fin había quebrantado la voluntad de su objeto de deseo, pensando que eran palabras de amor y no un intento de apelar a su humanidad. La libertad que esperaba no está ahí. De hecho, este es un lugar incluso más peligroso que su celda, pues Bob ya no está tras una puerta enrejada. Volver al sótano parecería impensable mientras estuvo allí, mientras ascendía, pero ahora
no parece una prisión, parece un refugio. Un flashback nos muestra la primera noche de una joven Gloria en el cabaret, con Aldo mostrándose como un jefe caritativo que ya estuvo en su lugar y que no quiere que el aspirante sufra demasiada presión. Él tomó su papel como jefe cuando no hubo más remedio para proteger a bailarinas como ella. Tal vez cuando nos ofrecía entrenar a bailarinas no nos pedía que nos retirásemos de los escenarios, como si fuésemos un problema para su espectáculo. Nos pedía que estuviéramos allí para nuestras compañeras como él lo estuvo antes. Gloria baila su primera noche vestida de geisha, ajena a que Bob se encuentra ante el público, poco a poco ideando el plan que llevará a Gloria a su sótano. Nos despertamos tras caer de las escaleras con un Bob que ya no está dispuesto a cocinarnos con cariño. Nos alimentará con latas de conserva y nos dejará allí hasta que accedamos a ser su esposa sumisa. En su ira, Gloria arranca la cámara que le ha estado vigilando todo este tiempo. Una pequeña victoria que poco le ayuda en esta situación, pero al menos le devuelve algo de agencia. En la ciudad, Trenza Gris y la niña contemplan a una pensativa Gloria, todavía procesando lo ocurrido. Pasan los días y Bob decide hacer algo, volver a leerle las revistas. Esta vez con noticias de cómo la troupe del Cisne Negro ha vuelto de una exitosa gira con Aldo. También la noticia de la muerte de la madre de Gloria. ¿Son estos titulares reales de un mundo que la ha dejado atrás? ¿O está Bob mintiéndonos, buscando socavar nuestra rebeldía al quitarnos toda esperanza? En la ciudad ha caído la noche. Ascendemos de nuevo abriéndonos paso en un portal de carne. Varios Bobs vigilan una estatua del maestro y nuestra única defensa es empujarlos al abismo, hasta que no quede ninguno, abriendo un pozo por el que descender. En las profundidades, nuestro cuerpo suspendido en una máquina. Varios caminos nos llevan a distintos puzzles con luces y criaturas gelatinosas en un último desafío. Cada vez que resolvemos un puzzle, la bañera se llena un poco más, y copias de Gloria ascienden por las escaleras. Cuando hayamos resuelto todos los puzzles, será hora de entrar en la máquina, de hacer un sacrificio final. Huimos entre vagones hasta que vemos a Bob acosando a Joy. Acudimos a su rescate y vuelve a Gloria la memoria de cuando conoció a su pareja y la pequeña estabilidad y felicidad de ese momento. En medio de la noche, Bob desciende y por primera vez entra en la celda. Gloria se finge dormida y escucha, aterrorizada, cómo Bob delira y saca un cuchillo, fantaseando con que podría matarla, pero felicitándose porque no lo hará. En cambio, suplica que ella le pida que se suicide. Cuando Bob cierra la puerta tras de sí, Gloria reúne el valor para decirle que no importa lo que haga, nunca lo amará. El tiempo pasa, Gloria ejercita y se relaja en la bañera. En el árbol de la esperanza, un corazón late y nos pide que sigamos su ritmo. Y con ello ascendemos por el árbol hacia las nubes y volvemos a ser la geisha que debutó en el Cisne Negro. No importa cómo de bien hagamos nuestra actuación, las fauces del escenario se cierran sobre nosotros. Y ahora debemos huir en un momento que... Lo siento, no dejo de pensar en Crash Bandicoot. Cansada de huir, Gloria se vuelve ante Lonnie y lo enfrenta. Bob decide bajar al sótano a comprobar el estado de Gloria cuando se encuentra con algo inesperado. Su prisionera ha dejado abierto el grifo de la bañera, quizás en un intento de suicidarse, y ahora el sótano está completamente inundado. Cuando Bob entra en la celda, Gloria sale de bajo el agua y asfixia a su captor, usando las mismas mecánicas de los minijuegos, las mismas con las que estranguló a su niña interior. Cuatro meses más tarde, Gloria ha recuperado su libertad. Conversa con su madre sobre lo acontecido y ella le recomienda que emprenda un viaje, aunque Gloria siente que aún no ha resuelto sus problemas. De vuelta al Cisne Negro, el local está siendo desmantelado. Aldo está allí, contemplando las ruinas para despedirse, sabedor que el mundo del cabaret está llegando a su fin, sustituido por el cine, la televisión, las cintas de vídeo y... los videojuegos. Ser un artista a veces tiene un final amargo cuando el medio al que has dedicado tu vida deja de existir y desaparece en la memoria. En su lugar, habrá un restaurante de comida rápida. Gloria pudo liberarse de su cautiverio, pero los fantasmas de su mente aún siguen ahí, son parte de ella que jamás la abandonarán. Pero lejos de que esto sea una condena, es una suerte de consuelo. Su yo cautiva, su voz interior, su yo princesa y su niña interior, todas están ahí para ella. Todas son ella. Respirando como le enseñó Trenza Gris, Gloria puede alcanzar un atisbo de paz.
Finalmente, Gloria y Joy se han dado otra oportunidad, tomándose las cosas con más calma. Aún preocupada por el efecto que la estatua tiene en ella, deciden volver al museo, pero Gloria ni siquiera se atreve a entrar y abandona corriendo la fundación. Joy sí entra en la sala para descubrir que la estatua ya no se encuentra allí. En los bosques de Bolonia, Gloria tiene un último encuentro con Bob. Incapacitado en una silla de ruedas, Bob no deja de torturarla, recordándole la horrible experiencia por la que ha pasado. Incapaz de soportarlo, Gloria toma la silla de ruedas de Bob y trata de empujarlo al río Sena, pero no puede hacerlo, no sabiendo que eso es lo que Bob desea. Hay un castigo peor para él: convertirlo en alguien irrelevante, dejar que no le afecte en absoluto. Antes del gran final podemos pasar una noche en una discoteca de ensueño, literalmente, donde podemos volver a jugar a todos los minijuegos y despedirnos de los personajes. Tras ello, Gloria emprende un viaje en coche, sin destino, para despejar sus ideas. Y aquí llegamos a los créditos finales de esta terrible aventura. Epílogo. Pero, ¿qué pasó con la estatua? Fue la madre de Gloria quien intercedió con el escultor para retirarla, seduciéndolo para convencerlo de que se fije menos en mujeres jóvenes y aprecie la figura femenina madura. Una coda que enturbia aún más la ausencia de soluciones fáciles a esta historia. No hay duda de que The Carnation es una propuesta que se sale de lo habitual, más próxima a la esencia de Yume Nikki, donde también tomábamos control de una muchacha atrapada que solo podía escapar a terribles paisajes de pesadilla dentro de su mente. No es el único legendario juego de RPG Maker al que recuerda. Marco del mundo artístico trae a la memoria Ip, pero la idea de una mente fragmentada y traumatizada que se reconstruye poco a poco entronca con un juego mucho menos popular, pero igual de especial, como Palette. Muchas posturas señalan la limitada jugabilidad que se presenta, con solo unos pocos minijuegos entre largos segmentos narrativos o donde solo se camina por escenarios, pero creo que gran parte de ello es una decisión consciente de diseño. Estamos tan atrapados como Gloria, obligados a vegetar en una celda, fantaseando pero sin poder tomar ninguna acción, ninguna decisión porque nuestra vida ya no nos pertenece, a merced de un amo que nos mantiene en una urna de cristal. Sí que reconozco que me resultó ligeramente decepcionante que fallar esos puzzles no supusiera ningún cambio significativo. La primera vez que Gloria se muestra incómoda en cama, el juego parece que quiere que nos deshagamos de pensamientos hasta que estos se acumulen y formen un sueño, pero el sueño que tenemos incluirá los mismos elementos independientemente de los pensamientos que hayamos descartado. De igual modo, la puntuación de nuestros bailes o los intentos que necesitemos para cruzar los postes sobre el río no suponen ninguna diferencia. Si bien la limitación de los minijuegos refuerza el cautiverio de Gloria, la ausencia de consecuencias nos libra de la poca agencia que el propio jugador pueda tener. Hay una versión alternativa de este juego donde nuestro empeño es salvaguardar la fortaleza mental de Gloria, lo que sin duda hubiera tenido un mayor impacto en la jugabilidad, pero supongo que también implicaría encontrarnos con finales alternativos, aquellos en los que Gloria fracasa, que resultarían mucho más perturbadores de lo que la historia en sí ya es. Una influencia poco mencionada es La bestia ciega, popular obra de Edogawa Rampo, sobre un escultor ciego que secuestra a una joven modelo. Los pobres intentos de la muchacha por huir y cómo poco a poco su mente va cediendo ante las repetidas violaciones del escultor hasta que se convierte en un puro animal masoquista. Fue esa referencia la que llamó la atención de Akira Yamaoka para colaborar en el proyecto, dado que es su novela favorita y siempre había deseado trabajar en una adaptación musical. Desconozco hasta qué punto el relato original pudo tomar notas de la clásica historia de Pigmalión, que según la mitología y la metamorfosis de Ovidio, era un rey de Chipre que, bueno, era un proto-incel. Worst character in a game! Girls, just stop. Básicamente decidió alejarse de las mujeres de su tiempo porque les repugnaba su sexualidad abierta y decidió esculpir él mismo lo que consideraba una mujer perfecta. La escultura resultante, Galatea, se convirtió tanto en su obsesión que Afrodita no tuvo más remedio que darle vida y cumplir así el sueño de Pigmalión. Este mito tiene una reescritura feminista desde, al menos, la obra del mismo nombre de George Bernard Shaw, pero late en múltiples historias, desde Frankenstein o Pinocho hasta Wonder Woman. O incluso Olimpia, la primera mujer robot del Hombre de Arena, creada como la quimera del enamoramiento masculino, que a su vez tiene su reflejo en la María de Metrópolis, creada para confundir y destruir. Como las imágenes de La invención de Morel, la pasión de Pigmalión ya no es una aspiración, sino una enfermedad de la mente, el deseo por un espejismo.
Si el trabajo consistía en hacer dudar constantemente al jugador de qué es real y qué no lo es, se puede decir que ha cumplido su misión. Igual que Perfect Blue o Mulholland Drive difuminan las líneas entre las escenas realistas y simbólicas hasta que no podemos diferenciar unas de otras, por momentos uno quiere creer que el secuestro de Gloria pertenece al campo de la metáfora, y no a la terrorífica realidad de estar totalmente bajo el control de un extraño en un lugar desconocido. Si queréis pasar verdadero desasosiego, dejadme recomendar por un instante la película Spurlus, también conocida en inglés como The Missing, un retrato frío de un secuestro que toma dimensiones existencialistas. Pero si buscáis algo menos sofisticado y de derribo propio de estas fechas, The Poughkeepsie Tapes no os dejará dormir, y para auténtica incomodidad, me he visto recientemente Be My Cat, a Feel for Anne, una delirante confesión de un hombre tratando de engañar a la actriz Anne Hathaway para ser convertida en su esclava en su casa de Rumanía. Al menos son historias de ficción. No querréis saber mis recomendaciones sobre documentales. No se me escapa que la mayoría de las obras que he citado, así como el propio The Carnation, son obras que denuncian los aspectos nocivos del patriarcado sobre la seguridad física y la salud mental de las mujeres, y todas están escritas por hombres. No me malinterpretéis, estoy seguro de que muchas mujeres estarán de acuerdo conmigo que hay muchos hombres que han sabido retratar la interioridad del mundo femenino con una sensibilidad particular. Se me vienen a la cabeza las obras de Pedro Almodóvar, Douglas Sirk, Miki Onaruz o Rainer Fassbinder. De igual modo, muchas mujeres directoras han mostrado facetas de la experiencia masculina que rara vez vemos reflejadas cuando los autores son hombres, puntos ciegos que se desvelan en el cine de Kelly Richard, Claire Denis, Catherine Bigelow o Agnes Varda. Aún así, tengo simpatía por esta cita de Satoshi Kon. Con un personaje masculino solo puedo ver los aspectos negativos. Porque soy un hombre, sé muy bien lo que un personaje masculino está pensando. Incluso si se supone que es muy genial, puedo ver su lado malo. Eso hace que sea muy difícil crear un personaje masculino. En cambio, si escribo una protagonista femenina, como es del sexo opuesto y no lo conozco de la manera en la que conozco a un hombre, puedo proyectar mi obsesión sobre los personajes y expandir los aspectos que quiero describir. Obviamente hay un punto de esencialismo de género en estas palabras, atribuyendo una maldad innata a los hombres, pero creo que Kon está apelando más a la necesidad de abstraerse, de ponerse en los zapatos de otro como la esencia misma del arte. En cierto modo, la obra de Kon parece sentirse atraída por los personajes femeninos como una manera de explorar la feminidad que su propia condición masculina, por presión social, no le permite expresar. Si tuviera que dar con una pieza influyente en estas historias de descenso a la locura a causa del sexismo, sin duda elegiría El papel amarillo. Este relato de Charlotte Perkins Gilman, escrito bajo seudónimo, retrata la historia de una mujer encerrada por su histeria en una habitación con papel amarillo en las paredes que, a sus ojos, poco a poco va revelando a otra mujer escondida en sus patrones, una mujer que la quiere reemplazar, su propia locura tratando de asesinarla. La nada sutil metáfora de cómo la esclava vida doméstica va sustituyendo a la persona por la imagen que se espera de ella. No es ningún secreto que las mujeres desarrolladoras siguen aún tapadas por ese papel amarillo, cuando incluso en los juegos independientes parece que no pueden sacar propuestas como The Carnation. A veces se ven abocadas a abstracciones como Sea of Solitude, cuando no, directamente se ven atacadas brutalmente como el caso de Soul Queen con el más que modesto Depression Quest. Muy probablemente sea mi propia ignorancia. Cuando trato de buscar algo de impacto de The Carnation, escrito por mujeres y con cierto alcance mediático, no encuentro títulos tan destacados. Incluso una obra tan admirada como Life is Strange cuenta con 2 guionistas masculinos. Incluso en el terror, donde contamos con juegos como Silent Hill 3 o Rule of Rose, es más fruto de una herencia del género que de una verdadera reivindicación feminista. Lo más próximo que he encontrado ha sido Analog, a Hate Story, de la artista Christina Love, en la que quizás sea la mejor novela visual no solo sobre un patriarcado extremo, sino sobre la enorme, milenaria influencia de cómo nos adherimos a costumbres sociales y roles de género heredados de otros periodos, sin cuestionarlos. The Carnation no es un juego sutil, no va a abrirle los ojos a mucha gente, no va a cambiar el mundo. Algunos podrán considerarlo incluso burdo, si bien todas sus metáforas visuales están al servicio de ofuscar cualquier intento de resultar un material de explotación. Es una experiencia breve pero poco esclarecedora. Es un apunte en una buena dirección, pero con una obra, por muy buena que hubiera sido, nunca será suficiente. Y sobre todo porque aún necesitamos una manera de entender que la prisión va en los dos sentidos.
puede ser un antagonista monstruoso, pero también es profundamente patético. Con todo el tiempo que pasamos explorando el daño que le produce a Gloria, cabe preguntarse qué ha hecho Bob un personaje tan dañado. Y la respuesta metemos la misma: las expectativas de un mundo que nos separa en roles de género estrictos. La habitación donde se encierra a la mujer puede estar cubierta de papel amarillo, pero no olvidemos que nadie ha pedido a sus maridos encerrarla y privarse de ellas como personas. Lo verdaderamente terrorífico de Carnation es que incluso su final feliz y liberador es otro espejismo. Al terminar el juego seguimos viviendo presos de nosotros mismos. También los hombres que se privan de experimentar obras y experiencias que consideran demasiado femeninas, algo que en los videojuegos parece mantenerse en una constante batalla. Los videojuegos sufren por ello, por la falta de esa diversidad de puntos de vista que no son ajenos sino que son lugares de empatía. Quienes creen defender este medio de un supuesto ataque en una guerra de sexos inventada solo está dañando a los videojuegos. Pero supongo que aún hay muchos hombres que no entienden que ellos mismos ya han sido sustituidos por la imagen del otro lado del papel amarillo. ¡Feliz Halloween! The cold silence of space only punctuates the feeling of death that emanates from this virtually lifeless planet. Only one thing is alive and well here: evil. And it must be destroyed, decimated, exterminated. But first, it must be found.